Yes, grabando. Esta es la clase del día lunes 19 de abril del curso de álgebra y geometría analítica para matemáticas y física. Y entonces estábamos hablando de la composición de funciones, pues vamos a seguir en eso. Entonces, composición de funciones, continuación. Composición de funciones. Continuado. Continuación. Entonces habíamos hecho un ejemplo la vez anterior, pero no lo hice completo. Entonces decía, este es el ejemplo 2. Ejemplo 2, página 66 del libro. ¿Ya? Y estábamos, decía, me daban dos funciones, sean G de menos 3, este intervalo, AR, y F de R en R, y me daban las definiciones. G de X era la función 9 menos X. Y la F de X, por otra parte, tenía esta otra fórmula. X cuadrado más 3. Entonces me decían encontrar G compuesto con F evaluado en 3. Si existe. Es el símbolo para existe, ya la E al revés. Eso lo hice la vez anterior. Y aquí hay una pregunta que no hice. Me preguntaban, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio de G compuesto con F? ¿Okay? Encontrar esta cantidad si es que existe y además responder la pregunta, ¿cuál es el dominio de la composición? Eso es lo que la vez anterior no alcancé a hacer, ¿ya? Entonces, para allá vamos. Tratemos de hacer este primero, solución. G compuesto con F en 3. Ya que tendría que hacer G de F de 3, esa es la definición. F de 3, no hay problema, porque la función F está definida sobre todo R, y efectivamente, como es una cuadrática, está definida para todos los valores de X. No hay ningún problema aquí. No estoy dividiendo por nada que pudiese hacerse 0, no estoy sacando la raíz de nada que podría ser negativo, entonces no se ve ningún problema. El dominio es todo. Así que F de 3 seguro que existe. ¿Y vale cuánto? F de 3 vale 9, 3 al cuadrado más 3 vale 12. ¿Ok? Entonces aquí tengo G de 2. Ya, pero cuando quiero aplicar la función G, dice es la raíz de 9 menos X. Pero entonces tendría que poner igual 12, pero esto no existe. No existen los reales, porque tengo la raíz cuadrada, un número negativo, no existen los reales. ¿Ya? Entonces, no existe. ¿Ya? Y la razón es que el 12 no está en el dominio de G. Por lo tanto, ni siquiera tiene sentido aplicar G de 12. Ese es el problema. Esa es la razón. Bueno, aquí me dijeron la función, estudiamos un poco más la función G, es 9 menos X, y me dicen que está definida sobre este intervalo, menos 3 a 3. ¿Está bien esto? Esa es la pregunta, porque sería bueno calcular el dominio de G para ver si es que este conjunto completo está contenido en el dominio de G, porque si no, no tendría sentido escribir esto, porque G no estaría definida en todos los puntos acá. Entonces veamos si por pura curiosidad, no sé si lo voy a necesitar para responder esta pregunta, pero estamos en un curso de matemáticas, entonces ser curioso rinde beneficio. ¿Cuál es el dominio? Es G. Como les digo, no sé si será importante para responder esta pregunta, pero igual es una buena pregunta saber cuál es el dominio de G. Bueno, el dominio de G, para que un X esté en el dominio, yo necesito que esta expresión no sea negativa, es decir, sea mayor o igual que 0. Para poder sacar la raíz cuadrada. Entonces, bueno, esto es equivalente a decir que la X es menor o igual que 9. Por lo tanto, el dominio ya sé cuánto vale. De hecho, no era una pregunta muy complicada. Igual había que responderla. El dominio de G es todos los X que son menores o iguales a 9. Es decir, va de menos infinito hasta 9, incluyendo al 9.
Entonces la pregunta que me hacía yo hace un ratito, hace unos pocos segundos, ¿está este intervalo contenido dentro del dominio para que pueda tener sentido escribir esto? Claro que sí, porque esta es una parte pequeña de este intervalo infinito, porque va de -3 hasta 3, incluyendo ambos extremos, y ese intervalo está perfectamente contenido dentro de este, porque este es de 9 a la izquierda, todo hacia la izquierda, y esto claramente está contenido. Así que no hay problema, está bien hecho eso. Ya, pero esa no era la pregunta que me hacen, me preguntan cuál es el dominio de la composición. Entonces lo que tengo que hacer es calcular el dominio de la composición. Y lo vamos a hacer en este caso específico, y después tratemos de ver algún comentario general que pueda servir para cualquier par de funciones. O sea, veamos si se puede decir algo con respecto al dominio de G compuesto con F para cualquier G y cualquier F, independiente que tengan esta forma específica. Pero primero hagamos el ejemplo específico. Aquí voy a tratar de responder esta pregunta. El dominio G compuesto con F, ¿cuánto vale? Esa es la pregunta. Entonces, veamos. Para que el X esté en el dominio de la composición, yo necesito, es equivalente a pedir lo siguiente, de que este número exista, que tenga sentido. Porque que esté en el dominio significa que G compuesto con F de X existe. Pongámoslo así. X está en el dominio, sí, solamente sí, G compuesto con F de X existe. Pero esto es lo mismo que decir que, por la definición, esto es G de F de X existe. ¿Ya? Y esto va a suceder, esto va a existir exactamente cuando el F de X, este numerito, pertenezca al dominio de G. Ah, entonces, ¿viste que fue útil haber hallado el dominio de G antes? No fue una pérdida de tiempo, porque nosotros ya conocemos el dominio de G. Entonces, esto sí, solamente sí, el F de X pertenece al dominio de G. Ah, pero es que eso era de menos infinito a 9. Entonces, ya estamos calculando entonces el dominio de la composición, porque esto es equivalente a decir, esto significa que F de X tiene una manera sofisticada de decir algo muy simple, que el F de X menor o igual que 9. ¿No? Pues el F de X menor o igual que 9, ya, pero es que yo conozco cuánto vale el F de X, porque el F de X vale X cuadrado más 3, ¿ya? Y entonces tengo que resolver esa desigualdad. Okay, ya puedo borrar aquí por lo menos este pedacito. ¿Ya? Aquí puedo seguir escribiendo, ¿ya? Aquí me dice un espacio para seguir trabajando. Entonces, continúo acá. Sí, solamente sí. Pero esta desigualdad, ¿qué significa? Que X cuadrado es menor o igual que 9 menos 3, también conocido como 6. Y bueno, entonces X cuadrado menor o igual que 6. ¿Y qué haría uno para hallar el intervalo para X? Tomar la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, esto es equivalente a decir que la raíz cuadrada de X cuadrado menor o igual que la raíz de 6. Tiene sentido hacer esto porque nosotros ya habíamos visto que aplicar raíz cuadrada preserva las desigualdades. Y yo ya expliqué por qué era cierto que la raíz cuadrada preservaba las desigualdades. Porque la raíz cuadrada es una función que va creciendo. Se respeta las desigualdades. Bien. ¿Cuánto vale la raíz de X cuadrado? El valor absoluto de X. Excelente. Muy bien. Por lo menos eso aprendimos en el curso. Ya. No es X, es el valor absoluto. Ya, entonces el valor absoluto de X menor o igual que la raíz de 6. Pero esto es lo mismo que decir que el X se encuentra entre la raíz de 6 y menos la raíz de 6. Entonces, dominio de este compuesto con F, acabo de hallarlo. Que es el intervalo de menos raíz de 6 a la raíz de 6. ¿Okay? Eso, necesito que para poder calcular G compuesto con F de X, necesito que el X esté aquí.
en este intervalo. Y ustedes ven que no tiene ninguna relación directa con el dominio de G. O sea, no existe manera de que yo pudiera adivinar que este es el dominio de la composición conociendo el dominio de G. Y tampoco conociendo el dominio de F, porque el dominio de F es todo. El dominio de F es todo, R. Entonces, el dominio de, si conozco yo el dominio de F y el dominio de G, no, con eso no puedo yo hallar esto. Tengo que hacer todo este análisis. ¿Ya? Entonces, hallar el dominio de una composición no es trivial. Entonces, ¿dónde está la parte complicada? Veamos esto en general. Pues ahora voy a hacer un comentario de este estilo, pero en general. Entonces, voy a borrar aquí y cambiar, voy a elegir otras funciones f y g, pero arbitrarias. Voy a modificar ligeramente este ejercicio. Ya no necesito. Okay, entonces yo me voy a dar un par de funciones. Bueno, esto me dan permiso, yo lo borro ya. Esto queda en el video. Queda en el video, así que ustedes saben ya, no hay problema. Así que todo está pisado. Entonces ahora me voy a dar una. Vean. A ver, déjame ver cómo lo hago. Ni siquiera quiero que mis funciones estén definidas en R, ni en un intervalo de R. O sea, me voy a dar dos funciones que sean componibles, nomás que se puedan componer, que sean F, me voy a dar una F que va de A en B y una G que va de B en C. ¿Ya? Y entonces, ¿qué voy a suponer? Voy a suponer que necesito suponer lo siguiente, sea F, ¿ya? Donde la A esté contenido en el dominio de F. Puede que el dominio de F natural, el dominio natural de F sea más grande, puede ser todo R, por ejemplo, en algún ejemplo específico. ¿Ya? Pero aquí lo que necesito es que la esté contenido en el dominio, porque si no, no tiene sentido esta escritura, porque el F, debo poder aplicar la F a elementos de A. Y entonces significa que el A está contenido en el dominio, el requerimiento. Podría ser igual, exactamente el dominio. Y bueno, el mismo argumento con B. B tiene que estar dentro del dominio de G, si no, no puedo escribir esto. Esa M me salió medio ambicioso. Vamos a mejorar. Ahí está. El B está en el dominio de G, incluso el B podría ser todo el dominio natural de G. También está permitido. Por eso puse así con una rayita que incluye, permite la igualdad. Entonces, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el dominio? Quizá no podamos responder esto ya, pero exactamente por las variables del caso, pero por lo menos digamos algo que ilustre el argumento ya, que replique el argumento. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el dominio de... A ver, ¿cuál es la composición que está definida aquí? F compuesto con G o G compuesto con F. Recuerden que uno aplica primero lo que viene por la derecha. Entonces yo aplico la F primero. Entonces, ¿cuál es el dominio de G compuesto con F? F se aplica primero y después la G. Entonces, F y después G. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es el dominio de G compuesto con F? Entonces, tratemos de copiar lo que puse allá. ¿Ya? Entonces, no le voy a llamar X, ¿ya? Voy a llamarle... porque esta función, la composición, recuerden ustedes que la composición parte de A, llega a C. Entonces aquí voy a poner G compuesto con F. Y la pregunta es, ¿cuál es el dominio de G compuesto con F? Obviamente va a ser un subconjunto de A. ¿Ya? Porque una función, la G compuesto con F parte de A y llega a C. Entonces, como es el dominio de G compuesto con F un subconjunto acá, me voy a dar un elemento. Y lo voy a llamar A chico, porque ya sé que pertenece a la. Entonces, sea A chico un elemento del dominio de G compuesto con F. Entonces, estoy como copiando esto, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, voy a escribir aquí por A y sea para que sea idéntico a lo que está allá. A está en el dominio de G, sí, solamente sí. G compuesto con F de A existe. Esto es equivalente a decir qué cosa, que G compuesto de F de A existe, entonces esto es equivalente a decir que el F de A pertenece al dominio de G. Entonces, vamos a
a definir entonces un cierto concepto para poder escribir esto, porque ya, mira, ya no puedo seguir copiando esto, porque esto que aparece aquí era algo específico al ejemplo que vimos. Y lo que yo quiero hacer es un argumento general. Entonces ya no puedo seguir copiando lo que está allá. Hasta ahí llegué. Entonces esto lo vamos a decir así, mira, se va a escribir así. Sí, solamente sí, el elemento A chico pertenece a la imagen inversa. Esto aún no lo he definido, pero lo voy a definir ahora. La imagen inversa del dominio de G. Entonces, ¿qué significa la imagen inversa del dominio de G? En general, si yo tengo una función que va de A en B y B' es un subconjunto de B, entonces, ¿cuál es el B' que me estoy imaginando? Porque estoy tomando cualquier subconjunto. En general, si tengo una función de A en B y un B' es un subconjunto de B, por ejemplo, este B', por ejemplo, okay, so wait a minute. Yes. Por ejemplo, aquí voy a considerar el ejemplo donde el B, incluso yo dije perfectamente que el B era un subconjunto del dominio y podía ser todo. Entonces voy a elegir el caso donde sea todo. Por ejemplo, el B' podría ser todo el dominio de G. Y voy a suponer entonces, quizá me estoy complicando esto más de la serie. Bueno, hagámosla para evitar confundirme, que más que nada el confundido soy yo y no quiero confundirlo a ustedes. Dejemos esto aquí, llegamos a esta definición general, ¿no? Y después tratamos de aplicarla allá. Ok, entonces, en general, pues olvidémonos un minuto, un segundo, pero ahora voy a definir definición general. Definición en general, me voy a dar una función que va de A en B, cualquier parte de conjuntos, y voy a tomar un subconjunto B', que es un subconjunto aquí un conjunto de llegada, B'. En general, definimos f a la menos 1, que se llama la imagen inversa, de este subconjunto B', que está aquí, son todos los elementos en A, tales que cuando yo le aplico la F, va a parar dentro del B'. Yo sé que va a parar dentro de B, pero este B' podría ser un subconjunto más chico que el B. B' podría ser mucho más chico que el B. Y aquí estoy simplemente considerando todos los elementos del conjunto A que van a parar dentro de este saco más chico. Y eso es lo que se llama la imagen inversa. Definimos así. Es una definición abstracta general. Ya, ahí tengo mi definición general. Entonces, con esta definición general, yo ahora puedo aplicarla acá, porque entonces yo llegué a la conclusión de que el elemento A chico está en el dominio de la composición exactamente cuando f de A está en el dominio de G. Y eso significa simplemente que el A está de acuerdo a esa definición, que está en f a la menos 1 del dominio de G. Sí, porque exactamente me da esa definición, son estos que están aquí, de acuerdo a mi definición del lado derecho, esto que está aquí, lo mismo que decir, son todos los elementos A chico en A, tales que cuando yo le aplico el F, van a parar dentro del dominio. Que es exactamente lo que tengo antes. Es una notación nomás, más que nada. Eso es todo, una notación. Y esto es lo que uno puede escribir en general. Entonces proposición, pongamos, proposición. Si tengo esta situación, si tengo una composición de funciones, entonces el dominio de G compuesto con F, que era la pregunta, es de acuerdo a lo que acabo de ver ahí, ya hice la demostración. O sea, hice la demostración antes de la proposición. Es decir, tengo una conclusión del argumento.
Entonces, son simple, este conjunto, dominio es un subconjunto de A, y exactamente la imagen inversa bajo F, F a la menos 1 del dominio de G. Son todos, simplemente son todos los archivos en A, tal que cuando yo le aplico la A, van a llegar al dominio. Entonces, ustedes ven, esta proposición así tan general no es muy útil, en general, porque lo más fácil es ver más ejemplos específicos, y apliquemos esto en un ejemplo específico. Hagamos otro ejercicio parecido al que está en el libro. ¿Ya? Pero ya este ya murió, ya lo hicimos. Ok, so, déjame ver algún otro, ok. Hicimos este de la composición en la clase anterior, la semana pasada. Busquemos otro que sea interesante. De hecho, podría inventar uno, pero es mejor ver uno que esté aquí en el libro. Ya lo voy a encontrar. Déjame ver. Ya vamos a llegar. Avanzan las propuestas. Después la página, los propuestos están a partir de la página 77, no, más adelante. No los propuestos, no, los resueltos. Yes. Aquí vamos a ver el ejercicio número 3. Página ejercicio. Otro ejemplo. Ejercicio o ejemplo 3, página 78. En realidad no es exactamente el enunciado que esperaba encontrar, pero lo voy a adecuar. Dice determinar el dominio de R para que las siguientes relaciones sean funciones. Entonces me voy a dar, voy a hacer una pequeña variante, sea F, voy a dar la fórmula. Sea F de, no voy a decir cuál es el dominio de F ni cuál es el dominio de G. Voy a dar la fórmula. Sea F de X dada por esta fórmula. 1/3 la raíz de 9 menos X cuadrado. Este no es exactamente el ejercicio 3 de la página 78, una pequeña variante, ya, así que lo voy a poner comillas. Ejercicio 3, página 78. O sea, en F de X dada por esa fórmula, y aquí me voy a dar otra. G de X igual 1 partido por la raíz de valor absoluto de X menos X. Ahí tengo esas funciones. O sea, en F y G esas funciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Hallar el dominio de F, ¿ya? Pues hallemos el dominio de F, el dominio de G y el dominio de G compuesto con F. Hallemos esos tres conjuntos. Profe, ¿Cierto? ¿qué dice ahí en el dominio, o sea, en el G de X, al lado de la igualdad? Ahora, 1 partido por la... Lo voy a escribir acá. Un valor absoluto. Se ve muy chico, ¿no? Está muy chico. Voy a copiar la G. Eso. Esa es la fórmula. La fórmula para F se ve claro. ¿Sí? Esa no. Sí, sí, se ve, o sea, se entiende 9 menos X cuadrado, ¿no? Bajo la raíz. Ya, lo voy a escribir. 1/3. Sí, sí, lo voy a escribir. No te preocupes, lo voy a escribir de nuevo aquí más grande. Ahí tengo la G sí se ve, ahora sí se ve. Y la F de X es 1/3 la raíz de 9 menos X cuadrado. Ahora sí se ven ambas. Sí, profe. Ahí se ve bien, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo que nos pide, para hallar el dominio de F, el dominio de G, el dominio de G compuesto con F. Solución. No hay problema. El dominio de F. Pero es que el dominio de F, entonces, un X va a estar en el dominio de F exactamente cuando lo que esté dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Esto ya lo conocíamos, ¿cierto? Así que este no es difícil. Sí, solamente si el X cuadrado menor o igual que 9. Esto sí, solamente si la raíz de X cuadrado es menor o igual que la raíz de 9. Es decir, el valor absoluto de X menor o igual que 3. Es decir, el X pertenece a menos 3, 3.
Pues en este caso que acabamos de ver que el dominio de F es este intervalo cerrado. Ok, ese no corrió nada. El dominio de G es más complicado. Voy a dar un elemento en el dominio. Ah, pero para que esté en el dominio, como tengo un recíproco, y además tengo una raíz cuadrada aquí, entonces necesito que lo que esté dentro de la raíz sea estrictamente mayor que 0. ¿Ok? Entonces, déjame ver si justo me dieron un ejercicio con malicia acá, porque fíjate que si el X es positivo, oh yes, that's good. Si el X es positivo, entonces aquí la barra se va y me da 0. Y yo quiero que sea estrictamente mayor que 0. Así que el X positivo no me sirve. Y si el X es negativo, entonces yo necesito que el X sea negativo. Y en este caso, si el X negativo queda, me da menos X, mayor que 0. Entonces, aquí, como ya sé que para X positivo no me da nada, suponer X negativo. ¿Okay? Entonces, como el X negativo, el valor absoluto de X es negativo X. Entonces me da esto. Y esto tiene que, esto es menos 2X, porque menos X mayor que 0. Entonces, la pregunta es, si el X es negativo, ¿es cierto que menos 2X positivo? Bueno, claro, porque si el X negativo, el menos X positivo. ¿Verdad? Y entonces aquí tengo 2 veces algo positivo, claro que es positivo. Y viceversa, porque si este es positivo, entonces significa que el X es negativo y uno se devuelve. Entonces, ¿qué significa esto? Que el dominio de G son todos los negativos. Entonces, el dominio de G son todos los números que están entre el menos infinito y el 0. Y sobre este dominio, y sobre este conjunto, que es el dominio, y sobre este conjunto, sobre este dominio, la fórmula de G se simplifica. Porque es 1 partido por la raíz de... Entonces aquí tengo, ya sabíamos que el valor absoluto de X era negativo X. Entonces aquí me queda menos 2X. Entonces yo no puedo escribir el negativo, no lo puedo sacar, porque el 2 sí. Entonces puedo escribirlo así, mira, 1 partido por, no sé si ayuda mucho esto, pero por lo menos sacamos el 2 ahí. Y aquí tengo la raíz del menos X. Y esto por supuesto que cuando el X es negativo, esto es positivo y la raíz no es 0. Bien, porque no quiero dividir por 0, y además esto es positivo lo que está dentro, y esto tiene perfecto sentido, así que está bien definido. Ahí tengo mi dominio, incluso le cambié la fórmula. Y ahora veamos el complicado, porque ahora tengo que hallar el dominio de la composición. Eso es lo que me falta, hallar el dominio de la composición. Ya, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? X está en el dominio de la composición, que he compuesto con F. Sí, solamente si el F de X, lo mejor es hacer esto todo el tiempo. Cada vez que ustedes lo necesiten, mejor hacer esto en vez de tratar de memorizarse el teorema que acabo de borrar. Entonces, G de F de X existe, ¿no es cierto? Para que el X esté en el dominio de la composición. Entonces, esto significa que el F de X pertenece al dominio de G. ¿Ya? Bien, pero entonces el dominio de G, recuerden ustedes que son todos los negativos. Entonces, F de X negativo, porque eso, un número estaba en el dominio de G, un X estaba en el dominio de G exactamente cuando era negativo. ¿Ya? Y entonces, aquí tengo un problema, porque la F de X es la raíz cuadrada, 1/3 raíz positiva.
Así, y entonces, quiere decir que aquí que no existe ningún X. Entonces, no hay X. Entonces, ¿qué conclusión saco? Que el dominio de G compuesto con F es el pasivo. Es decir, no puedo definirlo. Es decir, G compuesto con F no está definida. Porque no tiene valor en ningún punto, porque no tiene dominio, es pasivo. ¿Y qué pasa al revés? Veamos al revés. Esto no me lo piden, pero la curiosidad me permite preguntarme esto. ¿Cuál será el dominio de F compuesto con G? Entonces me voy a dar un X acá. ¿Qué significa esto? Que F de G de X existe, está definido. Existe. Entonces, ¿qué significa esto? Recuerden que el dominio de la F era de menos 3 a 3. Entonces yo para poder aplicar, para poder darle sentido a esto, el G de X tiene que estar dentro del dominio de F, ¿no? El dominio de F ya sabemos que es esto. Ya, pero ¿qué pasa con el G de X? El G de X es un número positivo, porque es 1 partido por raíz cuadrada positiva. Aquí el X será negativo, ¿ya? Entonces, primero que todo, debería haberlo mencionado al principio, que el X, estoy buscando todos los X para los cuales tenga sentido calcular esto. En particular, debe tener sentido calcular el G de X, por lo tanto, y el dominio de G es negativo. Entonces, este que está aquí, este X tiene que ser negativo para yo poder aplicar G de X. Entonces estoy buscando todos los X que están en el dominio de F compuesto y yo sé que esto tiene que ser en su conjunto. Tiene que ser en su conjunto de menos infinito a 0, porque ese es el dominio de... el X tiene que estar en el dominio de G para poder aplicar G de X. Así que necesito todos los X. Ah, ¿y este es abierto? Sí, abierto. Entonces necesito buscar todos los X que sean negativos, ¿no? Y para los cuales, para que tenga sentido el G de X, el X tiene que ser negativo para poder aplicar la raíz de este número que es positivo, ¿ya? Entonces, el X ya sé que es negativo, pero G de X tiene que estar dentro de este intervalo. Y el G de X es un número positivo porque 1 partido por la raíz positiva. Entonces, el G de X tiene que estar dentro de este intervalo, pero ser positivo. Y no 0, porque es el recíproco de algo, así que nunca es 0, pero es positivo. Entonces tiene que estar en 0, sin incluirlo, hasta 3. Entonces, ya, pero eso es G de X, estoy buscando los X. Profe, ¿No? ¿podría volver a repetir eso de por qué es 0,3? Que no me quedó bien claro. Por favor. Ok. Entonces, estamos buscando todos los X que estén acá, en el dominio, lo cual significa que F de G de X esté definido. Entonces, para que esto esté definido, el G de X tiene que estar definido, así que el X tiene que ser negativo, porque ya vimos que el dominio de G es del negativo infinito al 0, así que el X tiene que ser negativo, es un comentario aparte. El X tiene que ser negativo para yo poder aplicar G de X. Entonces ahora tengo aquí, F de G de X tiene que existir. Para que el F de algo exista, ese algo tiene que estar entre menos 3 y 3, porque este era el dominio de la función F. Recuerda que la función F es la raíz cuadrada es 1/3 la raíz cuadrada de 9 menos X cuadrado. Entonces tiene que estar acá, porque si no me da una raíz negativa. Entonces tiene que estar acá. G de X aquí. Pero, por otra parte, yo sé que G de X es este valor. Por G de X es 1 partido por... Este número que está aquí abajo es positivo. No 0, obviamente, porque si no estoy dividiendo por 0. Entonces el recíproco es positivo también.
Y nunca es 0 porque tiene un 1 en el numerador. Así que este g de x yo sé que es positivo, es decir, es estrictamente mayor que 0. Entonces, por eso, por el g de x tiene que estar aquí y también ser mayor que 0. Entonces tiene que estar, porque este que está aquí son de menos 3 a 3. Tiene que estar de 0 hacia adelante. El g de x tiene que ser mayor que 0 y llegar hasta 3. ¿Ya? Porque estoy intersectando esto. El g de x tiene que estar acá, pero además yo sé que el g de x es positivo. X positivo. Esto crece tanto como yo quiera. Si elijo el X negativo y suficientemente chico en tamaño, en valor absoluto, por ejemplo, si el X menos 1 partido por 100 millones, me da positivo acá, pero el 100 millones en raíz cuadrada sube y se lo hace muy grande. Bueno, aquí tengo. Entonces el g de x tiene que estar acá, en este intervalo y aquí también. Y esto es exactamente de 0 a 3, que es lo que está acá. Entonces necesito ya, entonces buscamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Buscamos todos los x que sean negativos, porque tienen que estar dentro del dominio de G, buscamos todos los tales que G de x pertenezca a 0,3. G de x pertenezca a 0,3. Como yo ya sé que el g de x es positivo siempre, y realmente lo único que importa aquí es que el g de x sea menor o igual que 3. Porque ya sé que el g de x siempre es positivo, por lo tanto va a ser mayor que 0. Entonces estoy buscando todos los x que satisfagan esta desigualdad, todos los x negativos que satisfagan esta desigualdad. Ya, pero ahora entonces usamos la fórmula. 1 partido por... De hecho, nos ayudó mucho a hacer esta separación. Mejor me quedo con esta fórmula. 1 partido por la raíz de menos 2x menor o igual que 3. Porque eso es lo que vale la g. Esto es positivo, así que si yo multiplico por esto a ambos lados, no cambia la desigualdad. Y si paso dividiendo por 3, no hay problema. Me da esto. Y ahora, bueno, voy a elevar al cuadrado. No sé si es equivalente, digamos que implica, ¿no? Esto implica, no sé si me puedo devolver. Esto implica que 1/9 menor o igual que menos 2x. Pues ahora voy a dividir por 2. 1/18 menor o igual que menos x. Y ahora voy a multiplicar por un signo menos, pero cuando multiplico por el signo menos cambia el signo, digo, el sentido de la desigualdad. Entonces, si yo multiplico, me va a quedar ahí. Menos x me va a quedar x. Mejor lo escribo como en el orden que está. Ya voy a multiplicar por menos. Cambia la desigualdad. ¿Ya? Y entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que acabo de ver? El x tiene que ser negativo. Y a lo más tiene que ser menos 1 partido por 18. Y me permite la igualdad. Sí, claro, porque la igualdad provenía del hecho de que se podía tomar el 3 cerrado. Entonces, ¿qué concluimos? El dominio de G compuesto con F no existe, no se puede componer en ese sentido, pero aquí sí se puede componer. El dominio, en el otro sentido, el dominio de F compuesto con G es exactamente de menos infinito hasta menos 1 partido por 18 cerrado. Ese sí existe. Y entonces ahora me pregunta, ya bueno, profe, pero ya sé cuál es el dominio de la composición, está definida aquí, pero ¿cuál es la fórmula? Entonces veamos, es una buena pregunta, que me la hice yo mismo. Veamos cuál es la fórmula. Veamos la fórmula. La fórmula que dice f de g de x. La f era 1/3, la raíz de 9 menos
X cuadrado, decía. Ah, pero es que ahora la X tengo que repasarla con la G de X. G de X al cuadrado. Esto es un tercio, la raíz de 9 menos, ¿y cuánto valía la G de X? Era 1 partido por la raíz de menos 2X. ¿Ya? Al cuadrado. Y entonces aquí me va a dar un tercio raíz de 9 menos. Y esto elevar al cuadrado, me quedaba 1 partido por menos 2X. Y este menos por este menos me da un más. Entonces me va a dar un tercio. Déjame ver qué es lo que hago. A ver, puedo poner el 2 allá arriba. 2 por 9, 18. Right, déjame ver. Más 2, 10. Oh, no, wait a minute. 2 por 9, 18X. No hay problema. Estoy multiplicando nomás. Este menos por menos, y después vamos así, nos pongamos el más. Menos 9 más 1 partido por 12. Y ahora puedo hacer la suma dentro de la raíz. Entonces me va a quedar un tercio raíz de 2 por 9, 18 X más 1, todo eso partido por 2X. Bueno, no hay gran ayuda esta simplificación. Podría quedarme con esto. Pero lo importante es que este me permite ver que tiene sentido, que esta fórmula tiene sentido, pero el X tiene que estar acá. Menos infinito a menos 1 partido por 18. Si el X, porque la función, porque el dominio es ese, la función, esta fórmula solamente está definida en este intervalo. Veamos por qué. Bueno, si el X es negativo, este número, o sea, si el X vale menos 1 partido por 18, aquí me va a quedar 18 por X, va a quedar menos 1 más 1, 0. Y abajo no estoy dividiendo por 0 y... Bueno, y esto ya es 0, así que no importa lo que esté, mientras no sea 0 lo de abajo, 0 partido por algo que no es 0, 0. Así que es el más chico. No puedo tomar un número más a la derecha de este, porque recuerden que el X tiene que ser siempre negativo, porque tiene que estar, para poder aplicar G de X, tiene que ser negativo. Así que no puedo tomar, por ejemplo, X igual a 0. Bueno, porque estoy dividiendo por 0. Pero incluso si tengo X igual a 1, está a la derecha. Bueno, no tiene sentido porque aquí si tomo X igual a 1, estoy sacando la raíz de un número negativo. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Aquí poner X igual a 1 tiene sentido. Queda 18, 19 medio, raíz cuadrada existe. Pero es que recuerden que con todas estas operaciones de elevar al cuadrado de los signos, uno de repente gana información. Entonces tiene que tener cuidado. El X aquí tiene que ser negativo, porque para poder aplicar el G de X. El X tiene que ser negativo, si no estoy tomando la raíz de 1. Si el X es positivo, si el X vale 1, esto no existe, porque queda la raíz de menos 2. Entonces, ojo. Ya. Entonces aquí tengo este. Y para números X a la izquierda de este número, que sean más negativos aún, aquí me va a dar negativo arriba en el numerador. Por ejemplo, si el X vale... este número es cercano, es chiquitito, ¿ya? Y negativo. Por ejemplo, si el X vale menos 1. Aquí me va a dar 18 negativo más 1, 17 negativo. Partido por un 2 negativo me da positivo. Así que la raíz de ese número positivo existe. Perfecto. No hay problema. Ahí está realmente finalizado el ejercicio. No es fácil porque hay que tener cuidado de ver dónde uno está trabajando para conocer el dominio de una composición. Y los dominios de las composiciones siempre son complicados de ellas. Ok. Pues sigamos con otro ejemplo. Quizá no del mismo tipo. Ahora tengo que retrocederme. No sé en qué página estaba. Me fui hasta los productos, pero ya estábamos en composición. Ok, so. Ya acá estaban. Ya, aquí volví a la página 66. Bien. Ya habíamos visto cómo se componían funciones definidas por pedazos. Y ahora vamos a definir, hacer un teorema que aparece aquí en la página
67. Teorema. Página 67. Teorema 1 se llama. Sean F de A en B, B de B en C y H de C en D. Funciones. Lo estoy preparando entonces para componer F con G y después con H. Este, el blanco del F corresponde, o el conjunto de llegada, corresponde con el conjunto de partida de G, el conjunto de llegada de G coincide con el conjunto de partida de H. ¿Qué es lo que funciona? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, lo siguiente vale. Entonces, yo hago la composición así, es lo mismo que hacerla así. Es decir, existe la asociatividad de la composición. La asociatividad de la composición. B. Yo tengo una función, la función identidad de A. Es decir, la función identidad es la que va de A en A y que no le hace nada a los elementos. Es igual. Y la función F, recuerden que va de A en B. Entonces tengo esta situación. ¿Qué pasa si yo compongo F con la identidad? Bueno, la identidad a un elemento lo manda al mismo elemento y después le aplico la F, entonces es lo mismo que aplicar F nomás. Porque la identidad actúa como un neutro por la derecha, la identidad de P actúa como neutro por la izquierda para la composición. Claro, necesito, ustedes vean la diferencia, F compuesto con la identidad y aquí la identidad, F compuesto con la identidad de A. Y aquí viene identidad de P compuesto con F, porque estoy cambiando el orden. ¿Ya? ¿Y por qué tiene sentido esto? Porque la F parte de A y llega a B, y después la identidad de B no le hace nada a los elementos de B, pero tengo que considerar esta composición en este orden. Porque esta es la identidad sobre el conjunto de llegada. Estas son propiedades cuya demostración ustedes la pueden tener en el libro. No voy a hacer la demostración porque, bueno, esencialmente porque es súper simple. Y estoy yo seguro de que ustedes, si la ven aquí, la van a entender sin dificultad. En caso de dudas, me escriben. Ya, me mandan un correo, cosa, no entendí la demostración y yo se la explico. Ya, y les mando una foto. Una foto con la explicación, ¿ya? ¿Cómo se hace la demostración? Pero como ya les decía, por problemas de tiempo no puedo hacer todas las demostraciones que yo quisiera hacer. Y tenemos problemas de tiempo porque apenas recién estamos definiendo las funciones biyectivas. Esta materia va a ser evaluada en la prueba número 2, o en la prueba recuperativa, o en el examen. Y vamos a hablar de las funciones biyectivas. Bien, entonces, primero vamos a definir una función inyectiva. O sea, F de A en B. Una función arbitraria. Entre dos conjuntos arbitrarios. Pero tiene que ser función. Entonces vamos a hacer una definición. 1. F se dice inyectiva. O 1 a 1, también es la, no sé si es la misma, usan esta, aquí usan, se dice inyectiva, estoy definiendo los conceptos de inyectiva. F se dice inyectiva, o también 1 a 1. Yo lo escribo así, 1 menos 1, ¿ya? Uno a 1, ya está mejor. Si yo me doy dos elementos en A, y le doy dos elementos en A, si para todo X y en A se cumple lo siguiente.
Si f de x es lo mismo que f de y, entonces el x es igual a y. Para que una función sea inyectiva tiene que satisfacer esto, que si tengo f de x vale lo mismo que f de y, es porque el x es igual a y. A la inversa es trivial, porque si el x igual a y, f de x es lo mismo que f de y, porque, bueno, porque el x y y son iguales, pero la idea es que sea al revés. Ya vamos a ver cuál es el dibujo que corresponde con esto. 2. F se dice sobre inyectiva, o epiyectiva también, o epi. A veces la gente dice sobre, F se dice sobre, por flojera, pero la palabra correcta es sobreyectiva. F se dice sobreyectiva o epiyectiva, sí. Para todo elemento que yo me dé en B, existe. Para todo Z en B existe X en A, tal que este Z sea F de X. Es decir, todos los elementos del conjunto de llegada provienen de algún X en A vía la función F. Eso se llama que es sobreyectiva. Ok. Y ahora vamos a definir lo que significa que sea inyectiva. Pi por dos propiedades. F se dice biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Tiene las dos propiedades. ¿Ok? Entonces veamos si que podemos hacer algún dibujo genérico. Aquí tiene una observación, dice. Entonces, observación. Observaciones. F es epi, inyectiva. Ahora estoy usando la alternativa, ¿ya? No sobre, sino epi. Pero es la misma cosa. F es epiyectiva, si solamente si el recorrido de la F es todo B. Todo el conjunto de llegada. El recorrido es todo el conjunto de llegada. Esa es la observación, bien trivial la observación. Entonces, pero aquí hay una más útil. O sea, F de R en R. Esto yo lo había mencionado. Para que F sea inyectiva, aquí van a dar, este es un criterio visual, o bastante útil. Para que F sea inyectiva, toda recta paralela al eje X toda recta que sea, para que F sea inyectiva, toda recta paralela al eje X que corta el gráfico, a lo mejor hay algunas rectas paralelas que no cortan el gráfico, pero toda recta paralela al eje X que corta el gráfico, lo hacen exactamente, a lo más un punto. Bueno, en exactamente un punto en este caso. Porque dice toda recta que corta. Para que F sea inyectiva, toda recta paralela de F que corta el gráfico de F debe hacerlo en un punto. Debe hacerlo. Debe hacerlo en un solo punto. No hacer. En un solo punto. Un punto. Para que sea inyectiva. Por lo tanto, la función cuadrática no es inyectiva. Bueno, claro, porque si yo tengo una función
Entonces, de acuerdo a la... Veamos primero la parte B, antes de hacer los ejemplos, ¿ya? Pero la parte B, ¿qué dice la parte B? Para que F sea EPI, nótese que estamos hablando de una función de R en R. Entonces, para que sea EPI, el recorrido tiene, porque aquí, de acuerdo a la observación previa, F es EPI si el recorrido es todo. Entonces, el recorrido tiene que ser R. Para que F sea EPI inyectiva, entonces el recorrido es todo R. ¿Y qué significa eso? Toda recta, nuevamente, toda recta paralela al eje X debe cortar al gráfico. Para que F sea inyectiva, toda recta paralela al eje X debe cortar al gráfico. Bueno, porque así buscábamos nosotros el recorrido cuando teníamos el gráfico de una función de R en R. En este caso, estoy funcionando una función de R en R. Entonces, el dominio es algún subconjunto de R y podría suponer que está definida en todo R, pero realmente no es necesario. Supongamos que está definida en todo R y que el recorrido entonces, y que el conjunto llegaba a todo R. Entonces, dice, para que sea inyectiva, toda recta paralela de eje X que corta el gráfico debe hacerlo en un solo punto. ¿Ya? Entonces, esta no me sirve. Esta función no es inyectiva. De acuerdo a ese argumento geométrico, la parte A. ¿Por qué no es inyectiva? Porque aquí me estoy dando una recta paralela al eje X que corta en dos puntos. Dice, para que sea inyectiva tiene que cortar un solo punto. ¿Y cómo se relaciona este criterio geométrico con la definición? Bueno, porque aquí tengo dos puntos, X1 y X2, ¿ya? Tales que tienen la misma imagen. F de X1 vale lo mismo que F de X2, pero no son iguales. Porque recuerden que para que sea inyectiva, cuando yo tenga que la imagen de dos puntos es lo mismo, esto implica que son iguales. ¿Ya? Esa es la definición de inyectividad. Pero aquí falla. Entonces no es inyectiva porque viola esta propiedad. Aquí F de X1 vale lo mismo que F de X2, pero sin embargo, pero X1 es distinto de X2. Así que no se cumple que implique eso. Dos puntos distintos van a parar al mismo punto. Por lo tanto, es 2-1. Yo tengo dos. De hecho, este X1 es el negativo de X2. Porque yo sé que el cuadrado de un número es lo mismo que el cuadrado de su negativo. Por eso ocurre esto. Entonces aquí tengo una función que no es inyectiva. No es 1-1, es 2-1. Hay dos puntos que van a parar al mismo punto, a saber, esta altura individual. Y tampoco es EPI, porque dice, para que sea epiyectiva, toda recta paralela al eje debe cortar el gráfico. Ya, pero es que hay una que no lo hace. Esta recta paralela al eje X no corta el gráfico. Así que esta función no es ni inyectiva ni epiyectiva, por lo tanto no puede ser biyectiva. Ya, pero mira cómo cambian las cosas con una pequeña variación. Ese fue mi ejemplo 1. Ejemplo 2. F de X igual X al cubo. En vez de X cuadrado, X cubo. Veamos qué pasa con esto. Bueno, esto no sé si lo habíamos visto este gráfico, pero X cubo crece rápido. Cuando es 0, pasa por 0. Bien rápido. Cuando es negativo, f de menos x, bueno, queda menos x al cubo, pero cuando es la potencia impar, el menos sale fuera. Entonces, f de menos x es menos x al cubo. Es el negativo de este gráfico. Es decir, es la reflexión con respecto al origen.
este pedazo que está aquí es lo mismo que la reflexión de F. Es el gráfico. Y esta función es 1 a 1, porque si yo lanzo cualquier recta horizontal, paralela al eje X, lo mismo que decir horizontal, ya no sé por qué en el libro hacen eso. Sea X una recta paralela al eje X, ¿por qué no ponen sea X una recta horizontal? Aquí hay una recta horizontal. Esa corta el gráfico en un solo punto. ¿Ya? Entonces significa que para cualquier X que yo me dé acá, tiene una sola imagen, es 1 a 1. Este X va a parar a este Y. Y no ocurre lo que pasa allá. Así que eso es 1 a 1. Y será EPI. Bueno, va a ser EPI si que yo, cualquier recta horizontal, siempre corta. Bueno, ustedes pueden ver que siempre corta, porque esta va del menos infinito a 0 y después para allá arriba. Así que cualquier recta horizontal que yo elija, por muy abajo que esté, por muy arriba que esté, siempre va a cortar. Pues esta es biyectiva. El recorrido es todo R, cubre todo el eje Y y también es 1 a 2. ¿Qué pasa con el ejemplo 3? Bueno, si estamos aquí a la cuarta, vamos a tener un problema similar aquí al del ejemplo 1, porque si yo cambio X por menos X va a dar el mismo resultado. Entonces aquí está, es 2 a 1 también. El gráfico es parecido a ese, pero más chato nomás acá. Y X a la quinta, bueno, eso también va a ser un gráfico parecido a este. Entonces, aparentemente, las potencias pares no son ni inyectivas ni epi, y las impares, como esta, sí son biyectivas. Son inyectivas y epiyectivas al mismo tiempo. ¿Verdad, cierto? Bueno, yo diría que demostrarlo en general, pero solamente me preocupaba dar algunos ejemplos. Entonces, también yo puedo hablar, tratar de explicar este concepto de la inyectividad y de la inyectividad y de la epiyectividad con los diagramas de Venn. Entonces, en un diagrama de Venn se ayudará en algo, veamos. Voy a tener A, B, F, una función de A en B. ¿Qué significa que sea epi? Que todo elemento de P, de P grande, todo este P chico, para que sea epi, cualquier elemento del conjunto de llegada está en el recorrido, así que este proviene de alguno. Pero solo de uno. Porque si hubiesen dos, si yo tuviera A y una prima que también va a parar allá, entonces ahí falla la inyectividad, porque sería 2 a 1. Entonces, una función es biyectiva cuando todos los puntos del conjunto de llegada son imágenes de un único. Todo elemento del conjunto de llegada es imagen de un único elemento en A. Entonces, pongámoslo así. F es biyectiva y solamente si todo B chico en B es imagen de un único elemento A chico en A. Es decir, esta ecuación tiene solución única. Solución dado. No dodo. Ese pájaro ya falleció. Extinto. Un dodo, no, dado. Dado B en B. Esta ecuación, B igual a F de A, tiene solución única en A chico. Tiene solución única. Esa es la manera algebraica de decirlo usando diagramas de Venn, y esto se aplica para cualquier función de cualquier conjunto. Tiene que ser de random como en estos ejemplos. ¿Sí? Esa es la definición de inyectividad. Y como yo les había comentado hace un tiempo atrás ya, cuando a uno le da una función,
Ups, es difícil de poner el lápiz rojo en esta pizarra, ya vamos a cambiar el lápiz. Ya. Dada una f de a en b función, no epi, no biyectiva, dada f de a en b función no biyectiva, yo puedo hacerla biyectiva. Puedo hacerla epi efectiva. ¿Qué significa hacerla? Yo puedo hacerla biyectiva definiendo esencialmente la misma fórmula, pero le voy a cambiar, no va a llevar eso porque no es la misma función. Va a tener la misma fórmula, porque si es una función de algún subconjunto de R en R, va a tener la misma fórmula, va a partir del mismo sitio, mismo conjunto, pero no voy a considerar el conjunto P completo de llegada, porque si no es biyectiva van a haber puntos aquí que no están en la imagen. Entonces voy a restringir la imagen. ¿Ya? Definiendo esta función con la misma fórmula. Esta sí es, porque esto que está aquí es justamente el recorrido de F. Esta obviamente es biyectiva, porque cualquier elemento del conjunto de llegada está en el recorrido, porque el conjunto de llegada es el recorrido. Así que, forzar a que, entre comillas, forzar a que una función sea biyectiva no es difícil. Simplemente le restringes el saco, el espacio grande de llegada. Lo hace más chico que coincida justo con el recorrido. También puedo modificarla si es necesario. Si no es inyectiva, también puedo modificarla. Si es que hace falta, es decir, si no es inyectiva, porque si es inyectiva, ¿para qué le voy a modificar? Pues si no está roto, no lo repare. Pero si esta no es, si no es inyectiva, no es 1 a 1, también puedo remodificarla si no es inyectiva y hacerla inyectiva. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, voy a tener que cambiarle el nombre de nuevo porque ya le usé la tilde, ¿ya? Vamos a ponerle aquí, que se yo, F tronco. ¿Cómo la voy a modificar para hacerla inyectiva? Se puede hacer, en todos los ejemplos prácticos que vamos a ver, hacerla inyectiva, restringiendo, es decir, haciéndolo más chico, restringiendo su dominio, no permitiendo que tome todos los valores en A. Puedo hacerla inyectiva restringiendo su dominio. Entonces, es decir, un conjunto más chico, este contenido dentro de A, sin modificar el B, porque aquí estoy preocupado solamente de inyectividad. Entonces puedo modificar achicando el dominio de manera que sea inyectiva. Ya vamos a ver ejemplos. Y después que logre que sea inyectiva, bueno, después voy a tener problemas de que tengo que restringir el recorrido para hacerla sobre, como en el caso anterior. De ahí podría ser la biyectiva. Entonces veamos un ejemplo de cómo se hace esto. La función f de R en R, definida por nuestra vieja amiga, la popular función cuadrática. No es ni inyectiva, ya lo habíamos visto, no es inyectiva, no es ni inyectiva ni biyectiva. O sea, tiene los dos efectos.
mejor esto no está bien escrito, no es inyectiva. No sé, está fallando mi español. Definida por, no es, también parece ni inyectiva, que está bien escrito. No es ni inyectiva ni epiyectiva, ya. Tengo unos pocos problemas de ser bilingüe, porque uno de repente se confunde. A veces escribo opiniones en el Lemol, en Mercurio Online, y se me mezclan los idiomas en inglés y en español, y escribo con falta de ortografía y se ríen de mí. Bueno, ya. So, definida por f de x no es ni inyectiva ni epiyectiva. Ya habíamos visto ese ejemplo. ¿Ah? Ok, so. ¿Por qué? Porque no era inyectiva por este problema. ¿Ya? Porque había recta horizontal. Bueno, cualquier recta horizontal aquí corta en dos lugares. Y falla. Entonces, porque van a haber dos puntos que van a parar al mismo sitio. Entonces, yo necesito restringir el dominio de manera de evitar ese problema. Entonces, voy a restringir el dominio, como allá, la tongo, ¿ya? Este tongo. Y no hay una manera única de hacerlo porque, bueno, la idea, ¿cuál es la idea? Partiendo del vértice, borrar una de las ramas, o la de izquierda o la derecha. Yo voy a borrar la de izquierda, ¿ya? Voy a llegar acá y voy a borrar esto. Ahí se acabó mi problema. Se acabó mi problema de la no inyectividad, porque yo lanzo ahora cualquier recta horizontal, y si esa recta horizontal corta el gráfico, lo voy a cortar en un solo punto, porque justo presenté la mitad de la función que sube. ¿Ya? Aquí modifiqué, en vez de considerar todo el recorrido, todo el dominio, solamente de 0 en adelante. ¿Ya? Y ahí resolví el problema. Y tiene la misma fórmula. El x va a parar al x cuadrado. ¿Ya? Misma fórmula, pero solamente modifiqué el dominio. Esta que está aquí, esta sí es inyectiva. Sí es inyectiva. ¿Sí? Consideré esta mitad, esa mitad. ¿Y cómo la hago epi? Bueno, ahí está el problema, porque esta no es epiyectiva, porque si yo lanzo una recta aquí, no corta. ¿Ya? Entonces, bueno, restringo el recorrido también. Entonces ahora voy a restringir el recorrido. Esta va a ser mi función de partida, acá. Así que esta F, piénsenla como la F tongo, que está allá. Y el conjunto A, entonces, es de 0 a infinito, y el conjunto P es todo R. Dice función no epiyectiva, yo puedo hacer la epiyectiva restringiendo el recorrido. Entonces aquí yo considero esa función como mi función de partida, ¿ya? Y a esta le tengo que asociar la tilde, que tiene el mismo dominio. Así que el dominio aquí no cambia. Pero lo que cambia aquí es el recorrido. O sea, que aquí ya no elijo todo el R como conjunto de llegada. Aquí elijo, lo restringo al recorrido. ¿Cuál es el recorrido de esta función? Eso sí ustedes me pueden ayudar. ¿Cuál es el recorrido de esta función? Los reales positivos. Reales positivos. De 0 para arriba, ¿no es cierto? Ya. 0 a infinito. Y la fórmula es la misma. X va a parar a x cuadrado. Y esta sí, esta es. Y esta tiene como gráfico, esta función tiene como gráfico esta función. Y esta sí es biyectiva. Es biyectiva. ¿Por qué? Es biyectiva, porque cualquier elemento que yo tenga aquí en conjunto de llegada, como es positivo, puede ser 0, ¿ya? Pero como es positivo o 0, es el cuadrado de algo. Es x cuadrado para algún x. Así que todo lo que está aquí proviene de algo. Y tiene que provenir de un único. Para que sea biyectiva, tiene que provenir de un único. Entonces, ¿pueden existir dos x tales que tengan la misma imagen? Bueno, es que no, porque si tengo esta, si hay dos x acá, x1 y x2 que tienen la misma imagen, ya sé que para que esto ocurra, tienen que diferir un signo. El x2 tendría que ser negativo de x1, pero es que si el x2 está acá, el negativo de x1 no va a estar acá, porque está en una parte negativa. Entonces no existe este problema. Así que es inyectiva y epi. Así lo hago. No es único, porque dice, no, profe, usted dice esto porque usted es derecho y yo soy zurdo. A mí me gusta elegir la rama izquierda. Elegir esta rama. También se puede hacer.
puedes tú elegir esta rama, y ahí tu función no va a partir de ser infinito, va a partir de menos infinito hasta cero. ¿Ya? Y nuevamente la restricción del recorrido va a ser la misma, ¿ya? Pero aquí va a ser otra función, pero también es epi-inyectiva e inyectiva, es biyectiva. No hay una única solución, ¿ya? Ya, pero aquí ya empieza, como en matemáticas no es fácil. Siempre hay problemas complicados que uno puede enunciar o proponerle al estudiante para que la granee y lo piense. Ejemplo. Considere la función f de R en R, definida sobre todo R, un conjunto de llegada a todo R, además que sea muy grande, más grande de lo que necesito, considere una función ya dada por la fórmula. 3 menos 2x menos x cuadrado. Restrinja dominio y recorrido de tal manera que la nueva función f tilde tongo, ya está muy complicada la notación, ya vamos a cambiar la notación. Pongámosle otro nombre nomás, ¿ya? Restrinja dominio y recorrido de tal manera que la nueva función g, vamos a llamar g, que parta del dominio restringido y llegue al recorrido restringido, ya tenga la misma fórmula, es decir, el x nuevamente va a llevar al 3 menos 2x menos x cuadrado, pero que sea biyectiva. Considera esa función, restringe el dominio recorrido de tal manera que la nueva función sea biyectiva. Como les digo, no hay una solución única. Y aquí la situación es más complicada porque, bueno, si bien es cierto, esta es una cuadrática, ya no es tan simple como aquella. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Qué sería lo lógico? Primero, esta parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Abajo. Abajo, ¿no es cierto? Porque tiene un menos x cuadrado. Así que es una que es cóncava. Así. ¿No? O sea, tiene un gráfico así. Mira. No sé dónde está el vértice, pero va a ser algo así. Puede ser algo así. ¿Ya? Ese es un dibujo típico. Yo no sé si, y bueno, capaz que ni siquiera corte el eje X, porque si no tiene raíces reales, eso capaz que sea así nomás. También es permitido eso. Estos números los elegían a azar. 3 menos 2x menos y cuadrado a azar. No sé cuál, no sé si tiene raíces. ¿Cómo sé yo si cruza o no cruza? Aquí aprovechamos de repasar un poquito el tema de... Aprovechamos de repasar un poquito el tema de las parábolas. ¿Nos pregunta a nosotros? No tendría que anularla, pasarla a cero. No se hace cero, porque si va a cruzar es porque es cero en alguna parte, ¿no es cierto? 3 menos 2x menos x cuadrado igual 0, que es lo mismo que decir que el negativo de esto es 0. Esta parece que sí tiene, ¿no es cierto? Porque aquí tengo un negativo. ¿Y cuál es el discriminante? B cuadrado menos 4a por c. Pero es que el c es negativo, entonces me da un más ahí. ¿Viste que no hay problema? Y me da 4 por 3, 12. Y 4 16, un cuadrado perfecto. Entonces esto se puede factorizar seguramente. No tengo para usar la fórmula cuadrática. Cuadrado perfecto. A ver, será x menos... Tiene que cambiar signo, porque aquí me va a dar negativo. Y uno es 3 y el otro es 1. ¿Y cuál es el 3? El positivo. El 1, yes, me da x cuadrado más 2x menos 3, igual 0. Así que pasa por 1 y menos 3. Así que este dibujo no corre. El que corre es este. 1, yes. Ahí pasa por eso y
¿Cuánto valen? Ah, y no sé cuál. Aquí es lo que necesito conocer para dibujarla bien. Intersección con el eje Y. Ya, ya, te la compro. Ah, eso es menos. Sí, pues en ese al menos, pero en ese caso podría dibujarme de allá arriba. Oh, 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 espera. Es que no, porque tengo que. Recuerda que esto era para. Discúlpame, esto era para ver, saber si era cero. La fórmula es esta. Con el eje, con x igual 0, me da 3. Así que ahí arriba este compadre es 3. Ok, pues. Ya, pero es que yo necesito restringir el dominio y el recorrido para hacerla biyectiva. Entonces, si yo elijo si elijo el eje Y como mi corte, voy a tener un pedazo de la función que sube, y después baja, y va a fallar la biyectividad, porque voy a tener una recta horizontal que va a cortar en dos lugares. Entonces, ¿hasta dónde tengo que hacer el corte? El vértice, ¿no? ¡Bravo! Disculpen, me entusiasmé demasiado. Hay que hacer el corte en el vértice, porque ahí entonces yo me aseguro que el vértice corto, ignoro la rama que está a la derecha del vértice o a la izquierda, y voy a obtener una función que es inyectiva. Entonces necesito hallar el vértice. Bien, vértice. Y igual 3 menos 2x menos y cuadrado. Esta es la función, ¿no es cierto? Esta es la función, y yo necesito hallar el vértice, y no quiero usar la fórmula, sino que quiero completar el cuadrado, porque a mí me encanta completar el cuadrado. Me encanta. Menos x cuadrado más 2x menos 3. Negativo de esta. Aquí entonces, y llega igual menos de x completo cuadrado, x más 1 cuadrado, y x cuadrado más 2x más 1, necesito llegar a menos 3, así que menos 4. Entonces aquí tengo 4 positivo, pasa para el otro lado. Ahí tengo mi fórmula. Completado cuadrado, ¿ya? Entonces significa que el vértice, si la fórmula es esta. Y el vértice ocurre cuando se hace 0 igual 0. Entonces el vértice ocurre en menos 1, 4. Menos 1, más arriba. ¿Viste que el dibujo está en el malo este? No importa. A ver, hay un estudiante apellido Manuel, ¿verdad? Bueno, ahí está. 4, yes. Ahí está. Ahí está el buen dibujo. Ese dibujo está bueno. Aquí está el vértice. Pasa por menos 1 y llega hasta 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que tengo que hacer? Entonces, mi dominio, se me está acabando el tiempo. ¿Ya? El dominio lo voy a elegir de la izquierda hasta el menos 1. Entonces, mi función G la voy a elegir de menos infinito hasta menos 1 incluyéndolo. Es decir, voy a considerar la rama izquierda. Esa función inyectiva. ¿Ya? Déjame escribirlo por acá, aquí tengo más espacio. Voy a restringir mi función. Recuerden que no es única la solución, ¿ya? Depende del usuario. Esta la G va a ser de menos infinito hasta menos 1 y quiero que el sea sobre. Entonces tengo que restringir el recorrido. ¿Cuál va a ser el recorrido? De aquí para abajo. Porque llega el punto más alto 4, que es la componente Y del vértice. Entonces va a ser de menos infinito hasta 4, incluyendo esta función que está aquí. Entonces, con la misma fórmula, g de x igual 3 menos 2x menos x cuadrado, pero con este nuevo dominio y este nuevo recorrido, ¿ya? Esta es biyectiva, porque cumple ambas condiciones. Es el 1 a 1, cualquier recta horizontal corta en una sola parte, y también sobre, porque cualquier elemento Y que esté acá, de menos infinito hasta el 4, siempre cualquier recta horizontal va a cortar al gráfico. Y ahí está solucionado el problema. Y es una posible solución, hay más, ¿ya? Pero es la más natural. La otra que también es igual de natural es considerar la rama derecha. En vez de borrar la rama derecha, yo podría haber preservado esta rama de haber borrado esta. ¿Ya?
Y en ese caso me habría dado otra función, ya no la voy a llamar G, la voy a llamar H. Pero sería la misma idea. Esta va de menos 1 hasta el infinito, de aquí para adelante, ¿no? Y el recorrido es el mismo. Menos infinito hasta 4, pero tiene un dominio diferente. Y esto también es una opción, otra opción natural. Pero con las cuadráticas, las opciones naturales dependen de dónde está el vértice. Entonces ahí vimos partir con una función que no era inyectiva ni epi, y le cambié el dominio y le cambié el recorrido para obligarla a ser biyectiva. Y esto es algo que uno puede hacer con funciones más complicadas que las cuadráticas, ¿no? Pero eso ya es tema de otra clase, porque ya estamos listos por hoy, ¿ok? Nos vemos mañana, muchachos, ¿ya? ¿Ok? Nos vemos, profe. Nos vemos, profe.